Los viajes en el tiempo solían ser un tabú, relegados al mundo de la ciencia ficción. Pero el concepto fascinó a una hermandad secreta. Es nuestro misterioso secreto. Los físicos escribimos artículos sobre los viajes en el tiempo, pero no hablamos de las máquinas del tiempo, utilizamos palabras en clave. De día, los ilustres científicos argumentan sus teorías. De noche, la imaginación es libre. Había una joven llamada Bright, que viajaba más rápido que la luz. un día salió por un camino. Y apareció en la noche anterior. Su afán por construir una máquina del tiempo no está muy lejos ya de materializarse. Ciencia al desnudo, la máquina del tiempo. Desde que Ron Mallett era pequeño, ha albergado el sueño de construir una máquina del tiempo. Hoy es profesor de física en la Universidad de Connecticut. Y está listo para compartir su secreto con el mundo. Es una sensación tan intensa saber que somos capaces de manipular el espacio y el tiempo, porque esto demostraría que podemos controlar el tiempo, y eso a la postre lo que significa es que podríamos controlar nuestro destino de un modo nunca antes conocido por la humanidad. La motivación de Mallett nace con la muerte repentina de su padre de un infarto al corazón. A la sazón, Mallett contaba con apenas 10 años, pero hizo un juramento. Si lograba construir una máquina del tiempo, podría volver atrás y verlo, y quizás salvarle la vida. Durante casi medio siglo, y como muchos otros científicos, ha llevado a cabo su investigación en laboratorios de acceso restringido. Es solo cuando yo mismo me revelo, a finales del siglo XX, cuando por fin me decido a permitirme salir del armario de la máquina del tiempo, por decirlo así. Si tiene razón, el siglo XXI será testigo de cómo los viajes en el tiempo pasan de la teoría a la práctica. Alivia mucho saber que ahora, en el siglo XXI, podemos investigar este campo abiertamente, sin tener que vigilar nuestras espaldas por si viene un tipo de esos con bata blanca y nos apercibe por estar hablando de la máquina del tiempo. Como todos los que desean viajar en el tiempo, Ron Mallett tuvo que encontrar el modo de entender el tiempo antes de poder intentar viajar a través de él. El prestigioso físico teórico Michio Kaku ha dedicado su carrera a analizar el tiempo. Está convencido de que la máquina del tiempo llegará antes o después. En los últimos 10 años, más o menos, se ha producido una avalancha, una oleada de adeptos, un interés candente por los viajes en el tiempo. Históricamente, los físicos ante este tema nos veíamos obligados a negar con la cabeza y a reconocer resignados su imposibilidad. Hoy en día, en cambio, hemos buscado una ley física que impida los viajes en el tiempo y no ha aparecido por ninguna parte. La mayoría de nosotros creemos comprender qué es el tiempo, pero muchos también estamos equivocados. Cuando miramos al Sol, lo que realmente estamos viendo es cómo era el Sol hace 8 minutos, porque eso es lo que tarda la luz del Sol en recorrer los 148 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. De modo que estamos viendo el pasado del Sol. Kaku cree que si pretendemos saber todo sobre los viajes en el tiempo, primero hemos de conocer perfectamente el propio tiempo. Para ello, corrige 3 errores muy importantes en los que solemos incurrir. La primera idea equivocada sobre el tiempo es que es universal, que si aquí son las 12, en la Luna son también las 12 y en todo el universo son también las 12. De hecho, la realidad demuestra que es imposible sincronizar los relojes en todo el universo. Y esta equivocación nace en la idea errónea número 2. Mucha gente cree que el tiempo pasa a un ritmo constante.
La gente suele creer que el tiempo pasa uniformemente en todo el universo. Eso no es cierto. Está demostrado que en el espacio exterior el segundero de los relojes va más lento que en la Tierra. De hecho, nuestros sistemas de navegación por satélite solo funcionan porque el ejército estadounidense hace los correspondientes ajustes correctivos en los relojes de los satélites a diario. El tiempo no es absoluto. Corre a un ritmo distinto en lugares distintos. El viajero en el tiempo debe descartar también cualquier concepto mecánico del tiempo. Y asumir la idea de que el tiempo es una dimensión. Idea equivocada número 3. La mayoría de la gente asume que vivimos en un mundo tridimensional, pero no, lo cierto es que es cuatridimensional, 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Quizá no estemos acostumbrados a pensar en el tiempo como en una dimensión, pero Kaku sabe cómo facilitarnos el proceso. Con los videojuegos. Lo más interesante del Comecocos es que es bidimensional. Solo puede ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero el concepto de arriba o abajo no existe, no podemos visualizarlo, es un mundo plano. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Podemos ir adelante o atrás, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Sin embargo, somos incapaces de visualizar una dimensión superior, la cuarta, porque requiere un salto de la lógica que nuestro cerebro sencillamente no comprende. Voy a la Quinta Avenida, a la calle 33. Al igual que los comecocos, podemos servirnos de un mapa para localizarnos sobre la Tierra. Pero al contrario que ellos, nosotros sí podemos abandonar el mundo plano en 2 dimensiones y pasar a la tercera, la de la altura. Pero también vivimos en la 4ª dimensión temporal. Cualquier reunión que tengamos en un edificio va a ser en un lugar que se alza sobre un plano, pero también a una hora acordada. De hecho, la 4ª dimensión temporal está tan imbricada con las otras 3 espaciales que los físicos dan en llamar a las 4 juntas la dimensión espacio-tiempo. Ahora nuestra teoría es que el espacio y el tiempo no son invisibles, sino que son como una tela que puede estirarse e incluso arrugarse y hacerse nudos. Si así fuera, quizá el sueño de viajar en el tiempo no sea tan ridículo como suena. Para construir una máquina del tiempo, debemos encontrar la forma de manipular ese tejido espaciotemporal. Muchos científicos creen que es esa manipulación la que hará de la máquina del tiempo no solo algo posible, sino también inevitable. Sabemos cómo modificar la velocidad a la que nos movemos cuando vamos corriendo por una acera llena de gente. Pero cambiar la velocidad a la que nos movemos por el tiempo es mucho más complicado. La mayoría de nosotros nos movemos hacia adelante en el tiempo a una velocidad de 1 segundo por segundo, pero hay muchos viajeros del tiempo entre nosotros. Los astronautas a bordo de la estación espacial han viajado en el tiempo hacia el futuro. Pero ¿cómo es posible? Las estaciones espaciales orbitan alrededor de la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Los hombres y mujeres que viven en ellas llevan allí más de 700 días. Cuando regresen, habrán viajado una fracción de segundo hacia el futuro. Su principal método, la velocidad.
Las naves espaciales son máquinas del tiempo. La velocidad a la que viajan ralentiza el tiempo para las personas a bordo. Para demostrar el efecto del movimiento en el tiempo, primero tenemos que saber que la velocidad de la luz actúa como un limitador de velocidad cósmico. Nada viaja más rápido. Esto es un láser de impulsos. Mide uno de los pocos valores absolutos de la naturaleza: la velocidad de la luz a través del vacío. El rayo atraviesa esta serie de lentes y espejos. Si movemos uno de los espejos hacia atrás unos 30 centímetros, la luz tendrá que recorrer una distancia mayor. Si consultamos el osciloscopio, vemos el tiempo adicional que la luz ha tardado en cubrir esta distancia. Sabiendo la distancia y el tiempo exactos, podemos calcular la velocidad. La velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Y sucesivos experimentos demuestran que esa cifra es constante en todo el universo. Dado que nunca cambia, puede manipularse. El físico Jim Al-Khalili demuestra que el tiempo puede estirarse o encogerse. Utiliza un reloj de luz virtual situado en el salpicadero de su coche. Este dispositivo emite un rayo de luz de arriba a abajo en el interior del coche, que se mueve casi a la velocidad de la luz. El distinto modo en que perciben el rayo quienes lo ven desde dentro y quienes lo ven desde fuera demuestra que perciben el tiempo a un ritmo distinto. Yo, que viajo dentro del coche, veo siempre el haz de luz moviéndose de arriba a abajo, en vertical. Si el hermano gemelo de Al-Khalili observa desde fuera, verá el rayo moverse en una trayectoria distinta. Si combinamos el movimiento horizontal del coche con el del impulso del reloj de luz, el resultado es el siguiente. Yo que veo el coche pasar por delante de mí, veo la luz en una trayectoria diagonal. La distancia que cubre la luz es mayor para el que la ve desde fuera del coche. Pero no hay que olvidar que la velocidad de la luz es la misma para los dos. El tiempo es igual a la distancia por la velocidad, de modo que el tiempo transcurrido para la persona que viaja dentro del coche es menor. El tiempo, de hecho, pasa más lentamente para la persona que viaja a más velocidad. Los científicos llaman a esto dilación. Ginebra, Suiza. Estamos en el CERN, el Instituto Europeo para la Investigación Nuclear, y sede del acelerador de partículas más grande del mundo. Científicos de 85 países distintos estudian el mundo subatómico para comprender cómo funciona el universo. En esta instalación propia de la era espacial han estado llevando a cabo experimentos con viajes en el tiempo durante más de 40 años. La partícula útil de viaje en el tiempo es el muón. Los muones son partículas con gran carga energética producidas por los rayos cósmicos que bombardean constantemente la atmósfera de la Tierra. Los muones viven durante apenas 1 millonésima de segundo. Aquí, en el CERN, los científicos se sirven de la velocidad para prolongar la vida de estas partículas, con lo que las convierten también en viajeras del tiempo. Aceleradores gigantes como el del CERN impulsan los muones a velocidades cercanas a la de la luz. Si tenemos un muón viajando por un anillo a casi la velocidad de la luz y su vida se prolonga, significa que el segundero del reloj del muón se mueve lentamente. Así, cuando el muón vuelve, el segundero solo ha hecho tic-tac, 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 mientras que si hacemos que haga tic-tac, 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 en cierto sentido es como si el muón viniera a nuestro futuro. Porque mientras que para el muón solo ha pasado 1 segundo, para nosotros han pasado 20. Los científicos consiguen que los muones viajen al futuro, ralentizando el ritmo del tiempo de estos.
Sin embargo, hay un problema que constituye el mayor impedimento para utilizar la velocidad para construir una máquina del tiempo. Toda masa tiene una energía asociada. Cuando un objeto se carga de energía por medio del movimiento a gran velocidad, su masa se incrementa. Las bolas de metal de este artilugio de despacho pesan más cuando se mueven que cuando están paradas. Pero como se mueven lentamente, el incremento en la masa es muy pequeño. Si se movieran casi a la velocidad de la luz, el incremento en la masa sería inmenso. De hecho, las partículas subatómicas que se mueven en el CERN a casi la velocidad de la luz llegan a pesar 7000 veces su peso en descanso. A medida que las partículas ganan masa, los científicos del CERN deben imprimirles más y más energía para mantenerlas en movimiento. A medida que aumentas la velocidad de la partícula, te vas acercando a la velocidad de la luz. Si la duplicas, te acercas más y más, pero nunca logras superar la velocidad de la luz. Para alcanzar la velocidad de la luz, necesitaríamos una energía infinita de la que hoy por hoy no disponemos. Si la energía es obstáculo para los viajes en el tiempo subatómicos, imagínense si hablásemos de una máquina del tiempo de tamaño humano. El principal problema de utilizar la velocidad para viajar en el tiempo es que no podemos mover un objeto a la velocidad de la luz, ni mucho menos. Solo para impulsar un cohete a una mínima fracción de la velocidad de la luz necesitaríamos todos los recursos de la Tierra, pero no notaríamos la diferencia a menos que nosotros mismos fuésemos casi a la velocidad de la luz. Sencillamente no disponemos de energía suficiente. Y existe otro problema. Utilizar la velocidad para construir una máquina del tiempo es un viaje solo de ida hacia el futuro. Viajar casi a la velocidad de la luz nos permitiría viajar hacia el futuro, pero solo con eso el viajero no habría conseguido dominar el tiempo. Lo único que habría conseguido sería ralentizar su propio ritmo de tiempo y acelerarse a sí mismo a través de él, pero no podría volver a contarlo. Afortunadamente, hay otro modo de viajar en el tiempo que dotaría al viajero de la capacidad de cambiar la dirección de su viaje. Esta máquina del tiempo no solo llevaría al viajero al futuro, también al pasado. Durante más de 100 años, los científicos han coincidido en creer posibles los viajes del tiempo hacia el futuro. Un modo comúnmente aceptado para saltar hacia el futuro es la velocidad. Todos viajamos hacia el futuro, tanto si queremos como si no. Podemos viajar hacia adelante viajando a casi la velocidad de la luz. El problema es volver después. Sin embargo, puede haber otro modo de construir una máquina del tiempo. La gravedad. Muchos de nosotros pensamos en la gravedad simplemente como la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra. Pero los científicos de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, lo ven de un modo completamente distinto. Para el viajero en el tiempo, la gravedad es la prueba de cómo la masa malea o distorsiona el tejido espaciotemporal. El profesor Brian Cox es experto en gravedad y en su interacción con la dimensión espaciotemporal. La dimensión espaciotemporal no es algo que esté solo ahí. También está aquí, delante de mí, dentro de mí. Y yo la moldeo y la curvo un poco con la escasa fuerza gravitacional que puedo producir. Evidentemente, como yo peso poco, cuando me muevo no la curvo mucho, pero algo del tamaño de una estrella o de una galaxia o de un agujero negro comba y curva la dimensión espaciotemporal considerablemente. Cuanto mayor sea la masa del objeto, mayor el impacto o la marca sobre el tejido espaciotemporal. Y no es solo una teoría, existen pruebas. Estas imágenes del telescopio Hubble muestran lo que le ocurre a la luz en su viajar por el espacio. Cuando la luz atraviesa una galaxia, su trayectoria se dobla.
Examinando cómo la luz se curva al viajar, podemos demostrar que la masa moldea la dimensión espaciotemporal. Este experimento reproduce el fenómeno en cuestión en un laboratorio. Es un mini universo y demuestra cómo la luz viaja a través de la dimensión espaciotemporal. En un espacio-tiempo plano, el rayo de luz sigue una línea recta. Pero hay pruebas que demuestran que la luz se curva cuando viaja por el universo. La trayectoria que sigue también se curva, y esa trayectoria es la propia dimensión espaciotemporal. Miles de millones de estrellas curvan la dimensión espaciotemporal actuando como una lente. Dado que las lentes curvan la luz, si torcemos el espacio-tiempo, la luz se curva. La imagen de la galaxia está en el medio y luego observamos estos anillos que se ven perfectamente. Esos son la prueba fehaciente, inequívoca, de que la masa curva la dimensión espaciotemporal. Esa comba de la dimensión espaciotemporal son los cimientos para la construcción de la máquina del tiempo. Cuando la gravedad curva el espacio-tiempo, se observa un efecto real en cómo pasa el tiempo. Aquí, en la Tierra, puede que no lo percibamos, pero a ras del suelo, el tiempo pasa más lentamente que en lo alto de un rascacielos. Cuanto más cerca estemos de la Tierra, más se curva el espacio-tiempo y más intensa es la gravedad, de ahí que el tiempo pase más lento. Aquí, en cambio, el espacio-tiempo está menos curvado. La gravedad es algo más débil y el tiempo pasa más rápido. El efecto es realmente imperceptible. Tendría que pasar cientos de años en lo alto de este rascacielos para que mi reloj se adelantara 50 millonésimas de segundo respecto al de cualquiera a ras de suelo. Pero en cierto sentido podemos considerar que la propia Tierra es una máquina del tiempo. Este efecto llevado al espacio es mucho más notorio. Voy a la universidad, al M19 9QL. El hecho de que el tiempo en órbita lejos de la Tierra pase a una velocidad distinta de a la que pasa en la Tierra es crucial para la navegación por satélite GPS porque funciona mediante relojes sincronizados entre la Tierra y los satélites. Como los satélites se encuentran en un campo gravitatorio más débil, el tiempo pasa más rápido. De hecho, existe una diferencia de tiempo de 50 microsegundos al día, que suponen 15.240 metros al día. Si no corrigiésemos esa variación y no tuviésemos en cuenta que el tiempo pasa a velocidades distintas, la navegación por satélite no funcionaría. La gravedad de la Tierra y la consecuente curva espaciotemporal no son lo suficientemente extremas para que un viajero en el tiempo pueda ir al pasado. Pero hay puntos en el universo en los que la gravedad distorsiona radicalmente la dimensión espaciotemporal. La mayor parte del espacio-tiempo es plana. Solo se curva acusadamente en los agujeros negros. El profesor Stephen Hawking es un experto mundialmente reconocido en agujeros negros. En los 70, su revolucionaria investigación arrojó luz a un tema, el de los agujeros negros, que no había pasado de las teorías. La fuerza gravitatoria de un agujero negro estira y dobla el espacio-tiempo que lo rodea hasta formar un agujero en forma de cono de profundidad increíble. Dada la intensidad de la gravedad del agujero negro, el tiempo se ralentiza drásticamente en él. A los físicos como Hawking les fascina el efecto de los agujeros negros sobre el tiempo. Pero hay una pega. El agujero negro tiene un límite llamado horizonte de eventos que conduce hasta el punto más denso, la singularidad. Y eso no es una buena noticia para el viajero del tiempo. En un agujero negro estaríamos abocados a llegar hasta la singularidad y ahí terminaría nuestra existencia. La investigación de Hawking sobre los agujeros negros fue un acto de fe teórico, pero él rió el último. 3-4, Chandrosi. 3-4, go ahead. Yes, sir. Can I get your current signal strength, MCDSNR, and bad code word counts, please? Enero de 2008. Un nuevo estudio sobre los agujeros negros conmociona a toda la comunidad científica apasionada por los viajes en el tiempo. Este es el Observatorio Chandra de Rayos X.
localizado 200 veces más alto que el telescopio Hubble, proporciona a los científicos nuevos datos sobre los agujeros negros. Los espejos a bordo de este satélite son los más lisos jamás construidos. El Chandra envía imágenes de rayos X 10 veces más definidas que el anterior mejor telescopio de rayos X. Su definición equivale a leer una señal de stop a 19 kilómetros de distancia. Cuando los científicos analizaron las imágenes de rayos X de los agujeros negros supergigantes, descubrieron que giraban casi a la velocidad de la luz. Eso arrastra en su movimiento circular al tejido espaciotemporal en lo que los científicos han bautizado como arrastre de marco. El espacio-tiempo se distorsiona tanto que llega a formar un círculo casi completo. La confirmación de que los agujeros negros rotaban sonó a música para los oídos de cualquiera interesado en los viajes en el tiempo. El viajero en el tiempo estaba a punto de dar con la clave maestra. Pioneros e inventores han existido a lo largo de toda la historia. Estos inteligentes entusiastas lograron demostrar la viabilidad de ideas en apariencia rocambolescas, a menudo ante un auditorio de cínicos y ridículos. Los eruditos de los viajes en el tiempo, como Richard Gott, extraen su inspiración de aquellos primeros inventores. Gott ha diseñado el posible boceto de una máquina del tiempo. Creo que yo y otros científicos como yo que trabajan sobre esto nos sentimos prisioneros en el campo de la máquina del tiempo. Tan convencido está Gott de estar en lo cierto respecto a la viabilidad futura de la máquina del tiempo que se ofrece él mismo como conejillo de indias para probarla. Creo que merecerá la pena el riesgo. Gott es uno de los pocos físicos del mundo que afirma haber encontrado la solución para retroceder en el tiempo. Cree que el secreto para la construcción de una máquina del tiempo artificial radica en la observación de los efectos naturales del universo para copiarlos. Uno de los puntos en los que había que fijarse, por supuesto, es el centro de los agujeros negros, que gira a toda velocidad. Lo que intriga a Gott es el modo en que el agujero negro curva al rotar el espacio-tiempo que lo rodea. Gott es profesor de astrofísica aquí, en la Universidad de Princeton. Ha indagado en todo el universo para dar con algo que curvara el espacio-tiempo tan drásticamente como la rotación de un agujero negro. Sus hallazgos lo condujeron a elaborar una visionaria y ambiciosa hipótesis, basada en algo que aún es solo teoría. Se llama la cadena cósmica. Las cadenas cósmicas son los finos hilos de energía que dejó atrás el Big Bang. A pesar de no ser más anchas que un átomo, las cadenas cósmicas poseen una densidad asombrosa. Una cadena de un solo metro de longitud ejerce más gravedad que la Tierra. Una gravedad de ese calibre puede curvar el espacio-tiempo. Trasladado a los viajes en el tiempo, este hecho solo sugiere una cosa para Richard Gott. Descubrí que debido a la curva que la cadena imprime en el espacio-tiempo, si dos cadenas infinitas se alteraran rápidamente de esta forma, podríamos utilizarlas para fabricar la máquina del tiempo. Las cadenas en rápido movimiento curvarían el espacio-tiempo a su paso y lo doblarían hasta convertirlo en una cuña. Las naves espaciales suelen tomar una ruta más larga a través del espacio. Pero el viajero en el tiempo podría tomar una más corta. Desviando un rayo de luz, podrían retroceder en el tiempo. Si este coche fuera una nave espacial inmensa y Gott pudiera hacerse con dos cadenas cósmicas, podría volver antes de haberse ido. El espacio-tiempo que rodea dos cadenas cósmicas está tan retorcido que Gott puede hacer un círculo con las cadenas y volver antes de haberse ido. Les explicamos cómo. Las cadenas cósmicas curvan el espacio-tiempo y proporcionan un atajo. Viajando por las cadenas,
God va más rápido que la luz a través de un espacio-tiempo normal. Es imposible construir un cohete que vaya más rápido que la velocidad de la luz, pero con un espacio-tiempo doblado puedes coger el atajo y ganar al rayo de luz y, en teoría, fabricar una máquina del tiempo. La trayectoria del tiempo deja de ser lineal para formar en su lugar algo parecido a un círculo. No obstante, hay un pequeño inconveniente. Las cadenas cósmicas no son puramente hipotéticas, también son esquivas. No esperamos tener la inmensa suerte de hallar dos cadenas cósmicas infinitas que se pasen de largo entre sí y a la velocidad necesaria para fabricar una máquina del tiempo. God salva el problema de las cadenas con una alternativa hipotética. Los bucles cósmicos. El concepto puede resultar también inverosímil, pero los escépticos no encontrarán ninguna laguna en la teoría de God. Es verdad que provocó mucha polémica porque muchos escépticos se preguntan si realmente es posible una cosa así. Pero en las ecuaciones de campo de Einstein encontramos la solución exacta para viajar al pasado. La máquina del tiempo de Richard God adolece en cambio de otra debilidad. God descubrió que en el mismo momento en que el espacio-tiempo se curva lo suficiente para formar un círculo, toda la zona cae dentro de un agujero negro. Y eso sí es un problema porque un agujero negro es como un lugar con entrada pero sin salida. Parece que, según mi teoría, toda la región del viaje temporal quedaría atrapada en un agujero negro giratorio. Incluso si la perspectiva de dejar de existir no disuadiera al potencial viajero, la máquina del tiempo de God tiene otra limitación. La solución del bucle cósmico, en caso, por ejemplo, de que quisiéramos retroceder un año, nos exigiría una masa de la mitad de nuestra galaxia, y para manejar una masa de esa envergadura tendríamos que formar parte de una de esas civilizaciones galácticas que disponen de los recursos energéticos de toda la galaxia, es decir, algo que superaría ampliamente el presupuesto actual de la NASA. Parece que la máquina del tiempo basada en cadenas cósmicas es un proyecto de futuro. Pero eso tampoco desalienta al entusiasta de los viajes en el tiempo. Y las teorías de God animan a otros científicos a buscar en el universo otras máquinas del tiempo surgidas de forma natural. De hecho, en cuanto los físicos empezaron a considerar el espacio-tiempo como un nuevo terreno, iniciaron múltiples investigaciones para hallar formas de abordarlo o atravesarlo. El mejor modo para viajar en el tiempo es emplear una especie de atajo entre dos puntos en el espacio. En la Tierra estamos familiarizados con estos atajos, los túneles, los puentes, pues necesitamos algo así, pero trasladado al espacio. Si lo conseguimos, tendremos una máquina del tiempo. El profesor Paul Davies ha estudiado todas las teorías actuales sobre los viajes en el tiempo y está convencido de que el marco teórico más sólido son los llamados wormholes o pasadizos espaciotemporales. La gravedad dobla el tejido espaciotemporal y los eruditos de los viajes en el tiempo afirman que si se dobla lo suficiente llegaría a plegarse sobre sí mismo. El pasadizo es una conexión entre las dos partes del tejido espaciotemporal cuatridimensional doblado. Una conexión con dos bocas y un conducto. El viajero temporal viajaría por el pasadizo a más velocidad de la que la luz cruza el espacio-tiempo. Imaginen que esta cartulina es una parte del espacio. Sabemos que el espacio se curva, así que imagínense que se dobla así, de modo que queda conectado consigo mismo de dos formas, el camino largo por aquí y el atajo por aquí. Este sería el túnel que comunica las dos partes del papel. De hecho, la arquitectura del pasadizo tiene una lógica que hoy en día tenemos perfectamente asimilada. Este es un magnífico ejemplo de pasadizo. Se puede bajar en el ascensor, cruzar la calle y subir en el ascensor, o cruzar la calle a través del puente, que es el atajo. Pues el pasadizo cósmico es igual.
Como otros muchos de la fraternidad de los viajeros en el tiempo, a Davis no lo detiene el hecho de que los científicos no hayan encontrado aún ningún pasadizo. Cuando iba a la universidad, la gente hablaba de los agujeros negros y nadie sabía si realmente estaban ahí. Ahora sabemos que son reales. Pues bueno, también llevamos décadas hablando de los pasadizos. ¿Quién sabe si están o no ahí? Eso es precisamente lo que se afanan en averiguar los científicos europeos. Ginebra, Suiza, sede del CERN, el Instituto Europeo para la Investigación Nuclear. Según los científicos que trabajan aquí, la nueva era de la física está a punto de llegar. Este es el acelerador de partículas más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones. Enterrado a gran profundidad bajo la superficie de Ginebra, este anillo tubular de 27 kilómetros hace chocar átomos a casi la velocidad de la luz para recrear las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang. Cuando las partículas subatómicas colisionan, producen pequeñas bolas de fuego de energía primordial. Los científicos esperan así arrojar luz sobre cómo era el universo al nacer y desentrañar los secretos de temas tan desconocidos como la materia oscura, las extradimensiones e incluso los pasadizos cósmicos. Es un camino muy largo, pero si el acelerador nos permite crear agujeros negros, pasadizos e incluso bucles temporales a escala manejable, quizá podamos estudiarlos en profundidad. Hoy, los ingenieros están encajando una de las últimas piezas del puzzle. El mundo espera conteniendo el aliento a ver lo que el acelerador puede revelar. Estamos metiéndonos en un terreno completamente inexplorado y con suerte encontraremos algo interesante. Equipos de científicos de todo el mundo analizarán los datos devueltos por el acelerador y quizá revelarán de una vez por todas si los pasadizos pueden dar el salto de la imaginación a la realidad. Algunos estudiosos de los viajes en el tiempo están convencidos de que el regreso al pasado es posible, pero no para nosotros, sino para una civilización ultra avanzada, gente con poderes galácticos en la punta de los dedos. Sin embargo, hay un científico estadounidense que está seguro de tener la respuesta a los viajes al pasado y nos presenta las pruebas que avalan su teoría. Hoy, el profesor de física de la Universidad de Connecticut, Ron Mallett, cree estar a punto de poder realizar un viaje al pasado. Antes nos sentíamos prisioneros del tiempo. A lo mejor con los viajes en el tiempo podríamos averiguar qué va a pasar e intervenir incluso en el pasado. Lo que diferencia a Mallett del resto de aficionados al tema de los viajes a través de la cuarta dimensión es que no lo aborda de un modo puramente teórico. Este visionario inventor cree que los viajes en el tiempo son ya posibles. Gracias al gran avance que hicimos con el primer viaje espacial en el siglo XX, creo que ahora la gente está más convencida de que todo es posible y en la mente de muchos la siguiente frontera son los viajes en el tiempo. Entre los primeros trabajos de mis colegas, los que realmente me sirvieron de inspiración fueron los relacionados con los agujeros negros giratorios, los pasadizos y las cadenas cósmicas. Todo eso me llevó a concluir que quizá era posible viajar al pasado. Lo que más me interesaba era el mecanismo, un dispositivo que pudiéramos utilizar y que fuera distinto. El aspecto común que une a los agujeros negros, los pasadizos y las cadenas cósmicas es la gravedad. Mallett trató de encontrar un nuevo modo de manipular la gravedad al servicio de los viajes en el tiempo. Aunque la luz no tiene masa, sí tiene energía. Mallett estaba convencido de que el paso que debía dar para construir su máquina debía ser heterodoxo. Descubrí que la luz podía utilizarse para controlar la gravedad. Y dado que la gravedad controla el tiempo, eso venía a traducirse en que era posible utilizar la luz para controlar el tiempo. Y esa es precisamente la base que inspira mi teoría. Mallett se reservó sus ideas. Antes de publicar su teoría, debía asegurarse de que tenía fundamento. Quería encontrar el modo de reproducir el efecto de arrastre de marco de un agujero negro para poder retorcer el espacio-tiempo en torno a un bucle. La respuesta la tenía delante de los ojos.
Pensé, un momento, si podemos crear ese rayo de luz circular, ese rayo puede producir una torsión del espacio. Si conseguimos la torsión del espacio, podríamos conseguir la torsión del tiempo también. Durante meses, Mallet trabajó en sus ecuaciones, probando y recomprobando las cifras hasta que estuvo preparado para revelarle su teoría al mundo. Mientras las cadenas cósmicas y los pasadizos requerirían una civilización ultradesarrollada con el poder de la galaxia en sus manos, Mallet afirma que su máquina del tiempo no es un proyecto de futuro, sino del presente. Lo que ven es la intersección de 4 rayos láser que forman un cuadrado en cuyo interior circula la luz. El espacio es arrastrado por el rayo, con lo que además de retorcer el espacio, en un modelo a tamaño real, también obtendríamos la torsión del tiempo. Esta es la maqueta de la máquina del tiempo de Mallet. Según su teoría, los rayos láser crearían una gravedad suficiente para reproducir el efecto de arrastre de marco de un agujero negro giratorio. Algunos tachan esta teoría de excéntrica, pero Mallet insiste en que esta máquina podría crear un bucle de tiempo de 1 minuto. El tamaño real del dispositivo real sería, no obstante, de la anchura de un cabello humano, y en lugar de 7 láseres, como esta maqueta, tendría 10.000. Mallet está preparado para dar el salto de la maqueta a la realidad. El viajero en el tiempo en esta máquina de 1 minuto será una partícula subatómica. Si pudiéramos conocer las catástrofes que nos depara el futuro, no necesitaríamos enviar a nadie al pasado. Podríamos enviar información, a lo mejor información científica, médica, no sé. Plantéenselo. A lo mejor podríamos enviar la cura para el SIDA, para el cáncer, acciones mucho más relevantes que el propio simbolismo de enviar a las personas al pasado. El niño que soñaba con viajar hacia atrás en el tiempo para salvarle la vida a su padre podría estar a punto de construir la máquina que se lo permitiera. Pero Mallet, el físico, se resigna y asume que nunca volverá a reunirse con su padre. El viaje del tiempo hacia el pasado empezará en el momento en que encienda su máquina. Solo el tiempo dirá si la máquina funciona. Pero construir una máquina que permita viajar al pasado plantea otro dilema que lleva décadas sometido a debate. Por seductora que pueda resultar la idea de reescribir la historia, cualquier cambio trae consecuencias. Si el viajero del tiempo cambia el pasado, ¿qué efecto tendría sobre el presente? Eso conduce a ciertas paradojas, como por ejemplo, si matamos a nuestro abuelo antes de que nuestro padre sea concebido. Para muchos, el viaje al pasado es simplemente una gran presunción de fe. Todos viajamos hacia el futuro, tanto si queremos como si no. Podemos viajar hacia adelante viajando a casi la velocidad de la luz. El problema es volver después. Yo no he conocido a nadie que haya venido del futuro. Pero los hay que encuentran solución a esta pega. Universos paralelos. Esto sí que suena a ciencia ficción. Sin embargo, las pruebas hablan por sí mismas. El sentido común dice que si tengo muchas bolas de billar pequeñas y las lanzo a través de una rejilla, el efecto será como si una gran bola de billar golpeara contra esta pantalla. Aquí lo que tenemos es un rayo láser formado por diminutas partículas individuales de luz o fotones. Cuando lanzo los fotones a través de la rejilla, de repente, miren, este es el efecto. En lugar de un gran punto, se observan múltiples puntos pequeños, como si el fotón estuviera en muchos lugares a la vez. Todo en el universo está compuesto de partículas subatómicas. Si los fotones pueden estar en 2 sitios a la vez, ¿por qué no nosotros? Los físicos coincidimos en que, en cierto sentido, el universo se divide en 2. En un universo el fotón se iría a la izquierda y en el otro a la derecha. En otras palabras, podría existir un número infinito de universos paralelos, cada uno producto de la división en 2 del anterior.
Cuando estaba en la universidad casi me caigo de la silla cuando descubrí esto. A lo mejor no solo los electrones pueden estar en dos sitios a la vez. A lo mejor yo también estoy en dos sitios a la vez. Yo, por supuesto, me siento real aquí, como una única persona, pero me di cuenta de que a lo mejor mi propio cuerpo estaba dividido en múltiples universos a la vez. En la teoría de los universos paralelos, el nuestro es como una carta en una mesa con muchas barajas. No un universo, sino un multiverso. Coexistimos, y con una máquina del tiempo podríamos visitar los universos paralelos. La teoría de los múltiples universos es quizá el modo más sencillo y claro de resolver todas las paradojas que plantean los viajes en el tiempo. Si creemos en la teoría de los múltiples mundos, se acaban las paradojas. Según esta teoría, nuestra visión de la historia es obsoleta. La lógica nos dice que somos lineales. La historia tiene fases. La Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el primer viaje del hombre a la Luna. Pero según la teoría de los universos paralelos, nuestro universo solo sería uno de los muchos planos intercambiables. El viajero en el tiempo solo saltaría de plano en plano. Cada vez que nos metemos en una máquina del tiempo, estamos alterando en cierto modo el pasado de alguien. Las teorías sobre los viajes en el tiempo pueden sonar extravagantes. Sin embargo, durante el último siglo, los pioneros no han hecho otra cosa que superar límites, convirtiendo la ciencia ficción en realidad. Han combinado imaginación y sabiduría para demostrar definitivamente que los viajes en el tiempo pueden ser realidad. Solo han viajado una fracción de segundo hacia el futuro. Pero los pioneros de los viajes en el tiempo siguen inasequibles al desaliento, movidos por la certeza de que cualquier aventura de dimensiones épicas comienza siempre con un pequeño paso.